Millonario contrata a una vagabunda para ser madre de su hijo, pero lo que pasa al nacer te hará llorar. En el corazón de una ciudad vibrante, rodeada por edificios que tocan el cielo y calles llenas de vida, Santiago Alarcón vive encerrado en un mundo que, para muchos, sería el epítome del éxito. A sus 33 años, Santiago es un prodigio de la tecnología, el creador de varias empresas que han transformado la manera en que las personas se conectan y trabajan. Su nombre es sinónimo de innovación, y su fortuna se calcula en cifras que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Sin embargo, detrás de las puertas de cristal de su ático de lujo, se encuentra un hombre atrapado en un silencio que nadie podría sospechar. El ático de Santiago es una obra de arte moderna, con ventanales que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. Desde allí, puede observar el movimiento incesante de las calles, el bullicio de las personas que corren hacia sus destinos. Pero él no forma parte de ese ritmo. Sentado en un sofá minimalista, con un vaso de whisky en la mano, Santiago contempla el horizonte como si esperara una respuesta que nunca llega. Todo esto debería hacerme feliz, ¿no?, se dice en voz baja, dejando el vaso sobre la mesa de vidrio frente a él. La pregunta queda suspendida en el aire, dirigida a nadie, porque no hay nadie que pueda responderle. La decoración de su hogar es impecable, cada objeto cuidadosamente seleccionado por un diseñador de renombre. Pero hay algo inquietante en su perfección. Las paredes blancas y las líneas limpias carecen de vida, reflejando la ausencia de emociones genuinas en el espacio. A pesar del lujo, no hay fotos familiares, ni recuerdos personales, ni rastros de que alguien viva realmente allí. Solo la luz fría de las lámparas y el zumbido distante de los autos que atraviesan la ciudad rompen el silencio. Desde la muerte de su padre, don Ernesto Alarcón, Santiago ha sentido el peso de una responsabilidad que parece crecer cada día. Don Ernesto no solo era su padre, sino el arquitecto de un imperio familiar construido con sacrificio y determinación. El legado de los Alarcón debe continuar, había dicho su padre en una de sus últimas conversaciones. Esas palabras, pronunciadas con voz firme pero agotada, resuenan en la mente de Santiago como un eco persistente. Debes ser más que un empresario, Santiago, le había dicho su padre años atrás. Un Alarcón no solo construye negocios, construye futuro. Santiago recuerda esas palabras mientras observa la fotografía que mantiene en un rincón de su oficina personal. Es una imagen de su padre sosteniéndolo cuando era niño, ambos sonriendo en un campo que ahora parece parte de un sueño lejano. Aunque fue criado para ser fuerte y decidido, Santiago no puede evitar sentir que, sin su padre, el peso del legado es más abrumador que nunca. El teléfono en la mesa vibra, rompiendo su ensimismamiento. Santiago lo toma y ve el nombre de Doña Esperanza, su abuela. Es la última figura viva de su familia, la matriarca que ha mantenido las tradiciones y valores de los Alarcón a lo largo de los años. Aunque la aprecia, Santiago sabe que cada conversación con ella termina recordándole lo que falta en su vida. Hola, abuela, responde con un tono neutro mientras camina hacia el ventanal. Santiago, hijo, ¿cómo estás? La voz cálida de Doña Esperanza contrasta con el ambiente frío del ático. Espero que estés pensando en lo que hablamos la última vez. Sí, abuela, lo estoy considerando, responde, aunque sabe que esas palabras no la convencerán. ¿Considerando? Santiago, el tiempo no espera. ¿Sabes lo que significa ser un Alarcón? Es más que tener dinero o empresas exitosas. Es dejar algo que perdure, una familia, un futuro. Tu padre lo entendía. Espero que tú también lo entiendas antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de su abuela pesan en su mente. Cuando la llamada termina, Santiago queda de pie frente al ventanal, viendo cómo las luces de la ciudad se encienden al caer la noche. A lo lejos, escucha una sirena, el sonido de un músico callejero tocando una guitarra, y el murmullo de la vida que fluye bajo él. En ese momento, algo dentro de él se mueve. Un pensamiento, una idea que aún no toma forma, pero que promete cambiar el rumbo de su existencia. Sin darse cuenta, aprieta el teléfono en su mano, como si buscara apoyo en un objeto inerte. Su mirada se endurece. Las palabras de su abuela, mezcladas con los ecos de su padre, forman una inquietante melodía en su mente.
Mientras la noche avanza, Santiago comienza a considerar una decisión que podría alterar no solo su vida, sino la de alguien más. La ciudad sigue latiendo, ajena a la tormenta interna de Santiago. Pero esta vez, algo diferente lo impulsa. Una necesidad, una urgencia, que lo llevará por un camino inesperado. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del coche mientras Santiago conducía por calles empapadas y vacías. Había salido de su ático impulsivamente, huyendo de las palabras de su abuela que no dejaban de resonar en su cabeza. El ritmo constante de los limpiaparabrisas no lograba calmar el torbellino de pensamientos que lo consumía. En su mente, las frases de Doña Esperanza se entrelazaban con la imagen de su padre, creando una presión que parecía no tener salida. Dejar algo que perdure, murmuró, golpeando el volante con frustración. La ciudad, normalmente vibrante, se había reducido a un paisaje borroso de luces distantes y sombras bajo la tormenta. Santiago no sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarse, al menos por un momento. Cuando giró en una calle estrecha cerca del mercado central, su mirada se desvió hacia una figura encorvada bajo un toldo improvisado. Era una mujer, joven, con el rostro medio cubierto por un cabello empapado. Vestía ropa desgastada, y aunque sostenía una manta para cubrirse del agua, sus manos temblaban visiblemente. A pesar de la oscuridad, algo en su postura llamó la atención de Santiago. No era simplemente resignación, había una resistencia silenciosa en la manera en que se mantenía firme contra la lluvia, como si se negara a ceder. Impulsado por un instinto que no comprendía, detuvo el coche. Bajó la ventana lo suficiente para que su voz se escuchara. ¿Estás bien? La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, oscuros y profundos, lo miraron con una mezcla de desconfianza y cansancio. Estoy bien, respondió ella con un tono firme, aunque su estado físico decía lo contrario. Santiago apagó el motor y salió del coche. La lluvia lo golpeó de inmediato, empapando su chaqueta cara. Caminó hacia ella, sin importarle el agua. No parece que estés bien, tienes un lugar a donde ir. Luna, que apenas sobrevivía de un día al otro, lo miró con incredulidad. No estaba acostumbrada a que nadie se detuviera, mucho menos alguien como él, con esa ropa elegante y ese aire de autoridad que parecía fuera de lugar en esa calle. No necesito ayuda, respondió, abrazándose a la manta con más fuerza. Santiago, sin embargo, no se movió. Había algo en ella que lo mantenía anclado. Esa mirada orgullosa, la manera en que a pesar de su situación no pedía nada, lo desarmó. Escucha, dijo él, cambiando su tono a uno más suave, no estoy aquí para juzgarte. Pero la lluvia no va a parar pronto. Al menos deja que te lleve a algún lugar seguro. Luna dudó. La última vez que confió en alguien terminó perdiendo lo poco que tenía. Pero el cansancio y el frío estaban ganando la batalla. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Santiago respiró hondo, consciente de lo extraña que debía parecer la situación. Tal vez porque puedo. Esa respuesta, aunque simple, resonó de una manera que Luna no esperaba. Finalmente asintió, aunque su postura seguía siendo cautelosa. Una vez dentro del coche, el silencio entre ellos era denso. Santiago no pudo evitar mirarla de reojo. Su ropa estaba desgastada, pero había un aire de dignidad en la forma en que se sentaba, mirando por la ventana como si no quisiera parecer vulnerable. ¿Tienes un nombre?, preguntó, intentando romper el hielo. Luna. Yo soy Santiago. Ya lo imaginaba. Él levantó una ceja. ¿Por qué lo dices? Tu coche, tu ropa, todo en ti grita que no perteneces aquí. Santiago sonrió levemente, aunque su expresión rápidamente volvió a ser seria. Y sin embargo, aquí estoy. Mientras conducían hacia uno de los hoteles que él sabía que podía garantizarle seguridad, Santiago sintió que había algo más que debía decir, algo que no podía posponer. Luna, comenzó, sin apartar la vista del camino, tengo una propuesta. No sé cómo sonará esto para ti, pero necesito que me escuches. Ella lo miró, intrigada pero con cautela. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que seas la madre de mi hijo.
El coche se llenó de un silencio que parecía absorber incluso el sonido de la lluvia. Luna parpadeó, incrédula. ¿Qué dijiste? No me malinterpretes, continuó Santiago rápidamente. Sería a través de inseminación artificial. No estoy pidiéndote nada más que llevar el embarazo. A cambio, recibirás un lugar seguro para vivir, cuidados médicos, todo lo que necesites y dinero suficiente para empezar de nuevo. Luna lo miró como si él acabara de sugerir algo imposible. ¿Por qué yo? Porque no tengo a nadie más en quien confíe para esto. Y porque creo que tú tampoco tienes muchas opciones ahora mismo. Las palabras de Santiago eran duras, pero había una verdad innegable en ellas. Luna desvió la mirada hacia la ventana, observando las gotas que corrían por el cristal. Sabía que estaba atrapada en un rincón, pero la propuesta era tan absurda que apenas podía procesarla. ¿Y qué pasa después del nacimiento?, preguntó finalmente. Tendrás derecho a ver al niño, prometió Santiago, su voz firme. Eso está garantizado. Luna se quedó en silencio, sopesando la propuesta. Santiago, por su parte, supo que las próximas palabras de ella determinarían más que una simple decisión. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro del coche, una tensión diferente comenzaba a gestarse. El coche se detuvo frente a un hotel modesto pero limpio, con una fachada desgastada por el tiempo. Santiago apagó el motor y giró para mirar a Luna, quien permanecía inmóvil, como si estuviera luchando internamente con el peso de lo que acababa de escuchar. La propuesta de Santiago aún resonaba en su mente como un eco imposible de ignorar. Si decides quedarte aquí esta noche, puedo garantizar tu seguridad, dijo Santiago, su tono más suave que antes. Pero si no estás interesada en lo que te propuse, no hay problema. Te dejaré tranquila. Luna bajó lentamente la mirada hacia sus manos, que descansaban tensas sobre su regazo. Las palabras de Santiago eran claras, pero cargadas de una complejidad que la inquietaba. Ella había aprendido, a través de años de sobrevivir en las calles, a desconfiar de la generosidad que llegaba sin explicación. ¿Qué ganas tú con todo esto?, preguntó finalmente, levantando la mirada para enfrentarlo. Santiago sostuvo su mirada por un momento, como si buscara las palabras correctas. Necesito un hijo. No hay más. No quiero una relación ni nada personal contigo. Solo un acuerdo que nos beneficie a los dos. Y después de que el bebé nazca, ¿qué pasa conmigo? Como te dije, podrás verlo. Lo que hagas después dependerá de ti. Tendrás suficiente dinero para empezar de nuevo, lejos de todo esto, si así lo decides. El pragmatismo de sus palabras era desconcertante. Santiago hablaba como si estuviera cerrando un trato de negocios, no proponiendo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Luna respiró hondo. Sabía que lo que estaba considerando era un salto al vacío, pero también sabía que permanecer donde estaba significaba un lento deterioro de lo que quedaba de su dignidad. Está bien, dijo finalmente, aunque con cautela. Pero quiero dejar algo claro. Santiago inclinó ligeramente la cabeza, señalándole que continuara. No seré solo un medio para tu fin, afirmó Luna, su voz firme y decidida. Si acepto esto, será bajo mis propios términos. No voy a dejar que me trates como si fuera algo desechable. La determinación en su tono pareció sorprender a Santiago. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos alguien en la posición de Luna. Pero lejos de irritarlo, esa chispa en ella despertó una curiosidad que no esperaba sentir. De acuerdo, respondió con un leve asentimiento. Tendrás mi respeto. Pero también espero lo mismo de ti. Si hacemos esto, ambos debemos cumplir nuestras partes del acuerdo. Luna asintió, aunque todavía había dudas en su mente. Deslizó una mano hacia la manija de la puerta, pero se detuvo. ¿Por qué yo?, preguntó nuevamente, su voz más suave esta vez. Podrías haber elegido a alguien más, alguien con menos complicaciones. Santiago suspiró, como si no tuviera una respuesta fácil. Tal vez porque vi algo en ti. Algo que me hizo pensar que eres lo suficientemente fuerte para esto. Esa respuesta la dejó en silencio. No sabía si lo que él veía en ella era fortaleza o simplemente desesperación. Pero en ese momento, no importaba.
Había tomado su decisión. Entraron juntos al hotel, donde Santiago habló rápidamente con el recepcionista para asegurarle a Luna una habitación. Antes de despedirse, se detuvo en la puerta. Mañana por la mañana enviaré a alguien para explicarte los detalles del procedimiento, le dijo, sin mirarla directamente. Tómate la noche para pensarlo. Si cambias de opinión, no habrá consecuencias. Luna asintió, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era simple pero cálida, un lujo en comparación con las calles húmedas que había dejado atrás. Sentada en el borde de la cama, dejó que sus pensamientos la envolvieran. La idea de traer un niño al mundo bajo estas circunstancias era inquietante, pero algo en el tono de Santiago, en la manera en que la había mirado, le sugería que esto podría ser más que un simple intercambio. Mientras apagaba la luz, se recostó en la cama y miró al techo. Por primera vez en años, no estaba pensando en cómo sobrevivir al día siguiente. Estaba pensando en algo más grande, algo que aún no podía definir. Por la mañana, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Luna se levantó con una sensación renovada de propósito. Todavía no sabía qué implicaría este acuerdo ni hasta dónde la llevaría, pero estaba lista para averiguarlo. Cuando salió de la habitación para encontrarse con el asistente que Santiago había enviado, una mezcla de miedo y determinación la acompañaba. Aún no sabía que este paso no solo cambiaría su vida, sino también su forma de entender el amor, la confianza y, sobre todo, a sí misma. Luna se sentó en una sala de reuniones elegantemente decorada, iluminada por un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Frente a ella, un hombre de mediana edad con traje impecable organizaba cuidadosamente una carpeta de documentos. Era el abogado de Santiago, quien había sido designado para formalizar el acuerdo. A pesar de las palabras tranquilizadoras que Santiago le había dado, el ambiente frío y profesional le recordaba que estaba entrando en un terreno desconocido. La propuesta es clara, dijo el abogado, entregándole la carpeta. El señor Alarcón cubrirá todos los gastos médicos, vivienda, manutención y una compensación económica considerable una vez que nazca el bebé. Luna hojeó las páginas, sintiendo cómo los términos técnicos y legales parecían envolverla como una red. Había algo opresivo en la precisión del contrato, aunque nada parecía fuera de lugar a primera vista. «Esto incluye el derecho a ver al niño, ¿verdad?», preguntó, levantando la vista para asegurarse de que todo lo que Santiago le había prometido estuviera en papel. «Por supuesto», respondió el abogado, señalando un párrafo específico. «Aquí se estipula que tendrá acceso al niño de manera supervisada, en horarios acordados por ambas partes». Luna frunció el ceño. Algo en la formulación sonaba, limitado. Pero antes de que pudiera preguntar más, la puerta de la sala se abrió, y Santiago entró con su presencia imponente, aunque su expresión era más relajada que la de días anteriores. «¿Todo en orden?», preguntó mientras tomaba asiento junto a Luna. «Quiero asegurarme de que esto sea justo», dijo Luna, desafiándolo con la mirada. «No quiero sorpresas». Santiago mantuvo la calma, inclinándose hacia ella. «No habrá sorpresas, Luna. Este contrato es para protegernos a ambos. Nada más». Ella asintió, aunque no del todo convencida. Decidió firmar, pero no sin la sensación persistente de que había algo que no estaba viendo. Más tarde, en su oficina, Santiago revisaba el contrato con el abogado. Había un aire de pragmatismo frío en su voz. «¿Crees que esto será suficiente?», preguntó Santiago, dejando el documento sobre el escritorio. «El contrato es sólido», respondió el abogado. «Luna tendrá acceso limitado al niño, pero tú tendrás la custodia total. Está redactado de forma que cualquier disputa futura te favorezca. Es, en todos los aspectos, un acuerdo a tu ventaja». Santiago asintió lentamente, aunque una sombra cruzó su rostro. No le gustaba engañar a Luna, pero en su mente, lo justificaba como una medida necesaria para garantizar que el niño, su hijo, creciera en el entorno adecuado. «Haz que no se dé cuenta de esto hasta que sea demasiado tarde», murmuró, mirando por la ventana. El abogado asintió en silencio y se retiró. Con el contrato firmado, Luna fue trasladada a una propiedad en las afueras de la ciudad, un lugar diseñado para ofrecerle tranquilidad durante el embarazo.
La casa era moderna, rodeada de jardines cuidados y con vistas a un lago sereno. Parecía demasiado perfecta, como un escenario cuidadosamente creado para convencerla de que todo estaba bajo control. Santiago comenzó a visitarla regularmente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cada encuentro con Luna lo hacía sentir una incomodidad que no esperaba. Ella no era como él había supuesto. En lugar de simplemente aceptar las circunstancias, Luna le hacía preguntas, lo desafiaba a ver más allá del acuerdo formal. ¿Por qué siempre pareces tan distante?, le preguntó una tarde mientras compartían un té en el jardín. No estoy distante, respondió Santiago, evitando su mirada. Simplemente soy práctico. ¿Práctico? ¿Llamas práctico a usar a alguien para solucionar un problema que no quieres enfrentar por ti mismo? Las palabras de Luna lo dejaron helado por un momento, pero en lugar de responder con frialdad, algo en su interior comenzó a agitarse. Se dio cuenta de que había subestimado la influencia que ella tendría en él. A medida que los meses avanzaban, Santiago notó cómo la presencia de Luna empezaba a alterar su rutina. Sus conversaciones iban más allá de los términos del contrato. Luna le contaba sobre su vida antes de terminar en las calles, historias de pérdidas, resiliencia y sueños rotos que poco a poco iban reconstruyendo en su mente una imagen de ella que no encajaba con la frialdad del acuerdo. Por primera vez en años, Santiago empezó a cuestionar sus propias motivaciones. Se sorprendía pensando en cosas que nunca antes le habían importado, cómo sería el mundo que su hijo heredaría, qué clase de padre sería, y, lo más inquietante de todo, cómo Luna encajaría en esa vida. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Santiago se encontró hojeando nuevamente el contrato. Miró el párrafo que aseguraba la custodia total y el acceso limitado de Luna al niño. De repente, esas palabras, que antes le parecían una solución perfecta, ahora se sentían vacías. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo, cerrando el documento con frustración. En el fondo, algo le decía que el plan cuidadosamente trazado estaba a punto de desmoronarse. Luna no era el peón que él había imaginado. Y aunque aún no lo admitiera, el vínculo que comenzaba a formarse entre ellos estaba desafiando todo lo que creía entender sobre control y poder. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como un recordatorio de que la vida seguía avanzando, con o sin sus planes perfectamente calculados. El sonido de los neumáticos sobre la grava marcó la llegada de Luna a su nuevo hogar. Mientras el coche se detenía frente a la enorme propiedad, ella miró por la ventana con una mezcla de asombro y desconfianza. Ante sus ojos se alzaba una mansión moderna rodeada de jardines impecables. Las paredes de vidrio reflejaban la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Luna nunca había visto algo tan imponente, y menos aún había imaginado vivir en un lugar así. «Bienvenida», dijo el conductor mientras bajaba del coche y le abría la puerta. Luna salió lentamente, sintiendo el aire fresco que contrastaba con el caos urbano que había dejado atrás. Una mujer con uniforme, probablemente la ama de llaves, se acercó con una sonrisa educada. «Señora Luna, soy Camila. Estoy aquí para ayudarla con lo que necesite. Permítame mostrarle su habitación». Luna asintió sin decir palabra, siguiendo a Camila mientras sus ojos recorrían cada detalle del interior. Pisos de mármol, techos altos, muebles minimalistas y obras de arte abstracto colgando de las paredes. Todo parecía perfectamente calculado, como si nadie realmente viviera allí. «Esta será su habitación», dijo Camila abriendo una puerta doble que daba a un amplio espacio decorado con tonos neutros y grandes ventanales que ofrecían vistas al lago cercano. Luna dejó su mochila en el suelo, sintiéndose extraña. El lugar era hermoso, sí, pero le resultaba frío, como si no fuera más que una jaula dorada. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Horas después, mientras exploraba la casa, Luna escuchó pasos firmes detrás de ella. Giró la cabeza y vio a Santiago caminando hacia ella con las manos en los bolsillos, su rostro impasible. «¿Qué te parece el lugar?», preguntó con un tono que no reflejaba interés real. «Es grande», respondió Luna, cruzándose de brazos. «Demasiado para alguien que no está acostumbrado».
Santiago frunció el ceño. Lo hice para tu comodidad. Aquí tendrás todo lo que necesites. ¿Todo lo que necesite? Luna dejó escapar una pequeña risa amarga. Eso es fácil de decir cuando nunca te ha faltado nada. Esto no se trata de mí, respondió él con frialdad, acercándose un paso más. Se trata de asegurarte de que este acuerdo funcione sin problemas. Luna levantó una ceja. ¿Acuerdo? A veces me pregunto si recuerdas que esto también implica a una persona, no solo a un contrato. Santiago apretó los labios, visiblemente incómodo. La manera en que Luna lo enfrentaba era algo que no estaba acostumbrado a manejar. Normalmente, la gente a su alrededor obedecía sin cuestionar. No es necesario que estemos de acuerdo en todo, dijo finalmente. Solo que cumplas con tu parte, y yo cumpliré con la mía. La dinámica entre ellos no mejoró con los días. Santiago intentaba mantener las interacciones al mínimo, centrado en supervisar el progreso del embarazo y asegurarse de que Luna tuviera todo lo necesario. Sin embargo, Luna no era alguien que pasara desapercibida. Su presencia llenaba los espacios de una manera que Santiago no podía ignorar, y sus comentarios a menudo lo descolocaban. ¿Siempre come solo?, le preguntó una noche cuando se encontraron en la cocina. Santiago, que estaba sirviéndose un café, la miró con indiferencia. No suelo tener compañía. Eso lo puedo notar, respondió Luna con un pequeño encogimiento de hombros. Una casa tan grande y tan vacía. Es un reflejo perfecto de ti. Santiago dejó la taza sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. No estoy interesado en tus opiniones sobre mi vida, Luna. Tal vez deberías estarlo, replicó ella, cruzándose de brazos. Porque hasta ahora, todo lo que veo es a un hombre que tiene miedo de enfrentarse a algo más que sus negocios. La tensión en el aire era palpable. Santiago respiró hondo, tratando de contenerse. Pero las palabras de Luna lo golpeaban de una manera que no entendía. A pesar de los enfrentamientos, había momentos en los que ambos se encontraban compartiendo pequeños fragmentos de sus vidas, casi sin darse cuenta. Una tarde, mientras Luna paseaba por el jardín, vio a Santiago sentado en una banca con su teléfono en la mano. La expresión en su rostro era diferente, menos dura, como si por un momento hubiera bajado la guardia. ¿Qué haces aquí afuera?, le preguntó, acercándose con cautela. Trabajo, respondió sin mirarla, aunque su tono carecía de la habitual frialdad. ¿Siempre trabajas? Es lo único en lo que soy bueno. Luna se sentó a su lado, sorprendiendo a Santiago. Eso suena triste. ¿Y tú qué sabes de mi vida?, replicó él, aunque sin agresividad. Sé lo suficiente, dijo Luna, mirando hacia el lago. El dinero no es suficiente para llenar todo lo que falta. Créeme, lo he visto. Por primera vez, Santiago no respondió. Las palabras de Luna se quedaron en el aire, resonando en un rincón de su mente que había mantenido cerrado durante años. La relación entre ellos seguía siendo un choque constante de personalidades y realidades opuestas. Pero cada conversación, cada encuentro, parecía estar construyendo un puente invisible que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer todavía. Mientras el sol se ponía tras las montañas, Luna observó el horizonte desde la terraza de su habitación. Sabía que estaba lejos de entender completamente a Santiago, pero algo en él despertaba su curiosidad. Por su parte, Santiago, sentado en su oficina, comenzó a preguntarse si realmente podría mantener la distancia emocional que tanto se había esforzado por construir. Y aunque ninguno lo admitiera, ambos sentían que sus mundos estaban a punto de colisionar de una manera que cambiaría todo. Las semanas se convirtieron en meses, y la dinámica entre Santiago y Luna comenzó a transformarse. Lo que al principio habían sido interacciones tensas y cargadas de desconfianza, poco a poco se tornaron en conversaciones más largas y, a veces, hasta en cómodos silencios. Santiago, que antes intentaba mantener sus visitas al mínimo, se encontraba buscando excusas para pasar más tiempo en la propiedad. Luna, por su parte, había empezado a notar grietas en la fachada fría y controlada de Santiago, pequeñas señales de humanidad que la intrigaban. Un día, mientras Santiago revisaba unos documentos en el salón, Luna apareció con un vestido ligero que Camila había dejado en su armario.
Su barriga ya mostraba un embarazo avanzado, pero eso no impedía que su andar tuviera la misma determinación de siempre. ¿Siempre estás tan ocupado?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Alguien tiene que mantener las cosas funcionando, respondió Santiago sin levantar la vista. Luna frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Y alguna vez haces algo solo porque te gusta, no porque es tu deber? Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Santiago levantó la mirada y la encontró observándolo con curiosidad, una ligera sonrisa en su rostro. ¿Qué sugieres?, preguntó, cerrando la carpeta que tenía frente a él. Quiero salir, dijo Luna con firmeza. Llevo meses en esta casa, rodeada de lujos, pero me siento atrapada. Quiero ver algo real. Santiago inclinó la cabeza, evaluándola. Luna no era alguien fácil de convencer, pero tampoco lo era de ignorar. Después de un largo momento, dejó escapar un suspiro. Está bien, dijo finalmente. Pero yo te acompañaré. El coche los llevó al corazón de la ciudad, un lugar que Santiago había evitado durante años. Mientras caminaban por las calles empedradas, Luna no podía ocultar su fascinación. El bullicio del mercado central, las risas de los niños corriendo entre los puestos y los aromas de comida callejera llenaban el aire. Esto es lo que extrañaba, dijo Luna, mirando a su alrededor. El caos, la vida. Todo aquí se siente tan real. Santiago la observaba con discreción. Para él, el mercado era un recordatorio de un pasado que había dejado atrás, pero verla tan animada lo hizo verlo con nuevos ojos. ¿Cuánto tiempo hace que no vienes a un lugar como este?, preguntó ella, deteniéndose frente a un puesto de frutas tropicales. Demasiado, admitió Santiago, cruzando los brazos. Cuando era niño, mi madre me traía aquí. Después dejé de venir. Luna lo miró de reojo, notando la vacilación en su voz. Tal vez deberías venir más seguido. Parece que necesitas recordar lo que es disfrutar las cosas simples. Antes de que pudiera responder, una mujer mayor que vendía artesanías los llamó. Señorita, ¿quiere ver estos collares? Los hago yo misma. Luna se acercó y comenzó a examinar las piezas. Santiago, inicialmente reacio, terminó uniéndose a la conversación. Para sorpresa de ambos, se encontraron riendo mientras la mujer les contaba historias sobre cómo había aprendido su oficio. Las visitas al mercado se convirtieron en una rutina. Cada semana, Santiago llevaba a Luna a explorar diferentes partes de la ciudad. La llevaba a plazas históricas donde los artistas callejeros tocaban guitarras y pintaban retratos, a cafés escondidos donde se podía escuchar música en vivo. Y a parques donde el tiempo parecía detenerse bajo la sombra de los árboles antiguos. Luna, en cada lugar que visitaban, encontraba maneras de desafiar a Santiago. Una tarde, mientras paseaban por un museo de arte local, lo retó a recordar algo sobre su infancia que no estuviera relacionado con el trabajo o las expectativas familiares. ¿Qué hacías para divertirte cuando eras niño?, preguntó, mirando un cuadro lleno de colores vibrantes. Cazaba mariposas con mi madre, respondió Santiago después de una pausa, su voz cargada de nostalgia. Ella decía que había que atraparlas suavemente, porque eran demasiado frágiles. Luna lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de su madre con tanto detalle. ¿Y qué pasó con las mariposas? Santiago sonrió con tristeza. Dejé de buscarlas. Me dijeron que era una pérdida de tiempo. Tal vez sea hora de buscar algunas de nuevo, sugirió Luna con una sonrisa, dejando la conversación abierta. Con cada salida, el vínculo entre ellos se hacía más evidente. Santiago empezó a disfrutar de la compañía de Luna, incluso cuando sus comentarios lo incomodaban. Ella, con su honestidad y su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano, lo estaba obligando a enfrentar partes de sí mismo que había enterrado. Una noche, mientras caminaban por una calle iluminada por faroles, Luna se detuvo y lo miró directamente a los ojos. No eres tan malo como crees, dijo con suavidad. Santiago la miró, desconcertado. ¿Y eso qué significa? Significa que debajo de toda esa frialdad, hay alguien que quiere sentirse conectado. Solo necesitas dejar que suceda.
Las palabras de Luna quedaron suspendidas en el aire, resonando en Santiago de una manera que no esperaba. Mientras continuaban caminando, ambos sabían que algo entre ellos había cambiado, aunque ninguno estaba listo para admitirlo. El vínculo que estaban formando era más profundo de lo que cualquiera de los dos había anticipado, y ambos comenzaban a darse cuenta de que este camino no tendría un regreso fácil. Luna había empezado a sentirse cómoda en la propiedad, aunque una parte de ella siempre permanecía alerta, como si su instinto le advirtiera que algo no estaba del todo bien. Las semanas de exploración por la ciudad y las conversaciones con Santiago habían logrado suavizar la tensión entre ambos, pero había algo en él, un aire de reserva que nunca desaparecía por completo. Luna sabía que Santiago era un hombre lleno de capas, y que detrás de cada una había un secreto que lo mantenía en constante conflicto. Una tarde, mientras paseaba por la biblioteca de la mansión, Luna encontró un escritorio antiguo de madera oscura. Estaba parcialmente abierto, revelando un cajón lleno de papeles viejos. La curiosidad, siempre su compañera, la llevó a acercarse. Entre las hojas amarillentas, un sobre desgastado captó su atención. El sobre llevaba el nombre de Doña Esperanza escrito con una caligrafía elegante pero firme. Luna dudó por un momento, pero algo en su interior le decía que debía leerlo. Deslizó la carta fuera del sobre y comenzó a leer. «Querida madre», decía la primera línea. Luna sintió un escalofrío al darse cuenta de que la carta había sido escrita por la madre de Santiago. A medida que avanzaba en la lectura, sus ojos se llenaron de incredulidad. La carta describía cómo Doña Esperanza había desheredado a su hija cuando ésta quedó embarazada de un hombre al que la familia consideraba inadecuado. Era una súplica, un intento desesperado de recuperar el amor y la aceptación de su madre. «Sé que no apruebas mis decisiones», continuaba la carta, «pero este niño es parte de mí, y no puedo abandonarlo solo para cumplir con tus expectativas. Espero que algún día puedas entenderlo». Luna apretó la carta contra su pecho, sintiendo una conexión inmediata con la mujer que la había escrito. La historia resonaba profundamente en ella, como si compartieran un dolor similar. Sin embargo, también despertó una inquietud que había estado latente desde que firmó el contrato con Santiago. Más tarde esa noche, mientras cenaban en silencio, Luna no pudo contenerse. «¿Por qué nunca hablas de tu madre?», preguntó de repente, rompiendo la tranquilidad del momento. Santiago levantó la vista de su plato, visiblemente incómodo. «No es un tema que quiera discutir». «Tal vez deberías», insistió Luna, inclinándose ligeramente hacia él. «Porque creo que hay mucho que no estoy entendiendo sobre ti y tus decisiones». Santiago dejó el tenedor sobre la mesa y la miró con seriedad. «Mi madre tomó decisiones que nos alejaron a todos. No hay nada más que decir al respecto». «¿Decisiones como tener un hijo?». La pregunta golpeó a Santiago como un rayo. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba a Luna, intentando descifrar cuánto sabía. «¿Dónde escuchaste eso?», preguntó, su tono ahora tenso. Luna respiró hondo, evaluando si debía confesar lo que había encontrado. Finalmente, decidió ir al grano. «Encontré una carta en la biblioteca. Una carta que tu madre le escribió a tu abuela». El rostro de Santiago se endureció. «No tenías derecho a leer eso». «Tal vez no», admitió Luna, «pero lo hice. Y ahora entiendo por qué eres como eres». «Ah, sí», respondió con un tono sarcástico. «¿Y qué es lo que entiendes exactamente?». «Entiendo que has pasado toda tu vida intentando ser lo que tu familia espera de ti», dijo Luna, sin apartar la mirada. «Y que probablemente estés planeando hacer lo mismo conmigo. Mantenerme lejos del bebé, tal como tu abuela lo hizo con tu madre». Santiago se levantó de la mesa, su postura rígida y defensiva. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Entonces demuéstrame que estoy equivocada», lo desafió Luna, poniéndose de pie también. «Porque hasta ahora, todo lo que haces me dice que no cumplirás tu promesa». La conversación terminó abruptamente, dejando un aire pesado en la habitación. Santiago se retiró a su oficina, pero las palabras de Luna lo siguieron como un eco persistente. Se sentó frente a su escritorio, mirando la carta que ahora tenía en sus manos. No había vuelto a leerla desde que era un adolescente, pero recordaba cada palabra.
Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Luna no pudo dormir. Las palabras de la carta seguían rondando en su mente, junto con la creciente sospecha de que Santiago no tenía intención de dejarla ser parte de la vida de su hijo. Por su parte, Santiago se quedó despierto hasta tarde, revisando el contrato. Sabía que Luna tenía razón en parte. Había tomado decisiones frías y calculadas para protegerse, pero ahora no estaba tan seguro de que fueran las correctas. La madrugada era densa y silenciosa, rota solo por el eco de las ruedas de un coche acelerando en la carretera. Luna estaba en labor de parto, y el conductor de la ambulancia no perdía tiempo mientras Santiago, sentado junto a ella, intentaba mantener la calma. Sus manos estaban tensas sobre sus rodillas, pero su mirada permanecía fija en Luna, quien, a pesar del dolor, mantenía una fuerza que lo dejaba asombrado. «Respira, Luna», murmuró Santiago, más para sí mismo que para ella. «¿De verdad crees que necesito que me digas cómo respirar ahora?», replicó ella con un leve jadeo entre contracciones, su tono sarcástico a pesar del sufrimiento. Santiago tragó saliva, incapaz de responder. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. El hospital estaba listo para recibirlos. Un equipo médico los esperaba y trasladó a Luna rápidamente a la sala de parto. Santiago quedó fuera, caminando de un lado a otro en el pasillo como un león enjaulado. Las horas parecían estirarse infinitamente mientras el sonido de los pasos del personal y los murmullos de los médicos se mezclaban con el eco de su propia ansiedad. Finalmente, un grito rompió el aire, seguido del llanto agudo y claro de un recién nacido. Santiago se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Momentos después, una enfermera salió y le hizo un gesto para que entrara. Dentro de la sala, todo parecía moverse en cámara lenta. Luna estaba recostada en la cama, agotada pero con una sonrisa tenue mientras miraba al pequeño envuelto en una manta. Santiago se acercó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. «Es tu turno», dijo Luna suavemente, extendiendo al bebé hacia él. Santiago dudó. Había enfrentado juntas directivas, acuerdos multimillonarios y decisiones que cambiaron industrias, pero nunca se había sentido tan vulnerable como en ese momento. Finalmente, extendió los brazos y tomó a su hijo por primera vez. El peso del bebé en sus manos, su calor, el suave movimiento de su pecho mientras respiraba, todo eso desarmó a Santiago en cuestión de segundos. Una lágrima rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. «Mateo», murmuró, probando el nombre que habían elegido juntos. «Es perfecto». Por un breve momento, todo lo demás desapareció. No había contratos, no había dudas, solo un amor puro y devastador que nunca había experimentado antes. El momento fue interrumpido cuando Luna, con un gesto serio, rompió el silencio. «Santiago, tenemos que hablar». Él levantó la mirada, aún sosteniendo a Mateo. «¿Ahora?» «Acaba de nacer». «Sí, y por eso mismo es importante», dijo Luna, su voz firme pero cansada. «Quiero garantías. Necesito saber que cumplirás tu palabra y que no intentarás apartarme de él». Santiago frunció el ceño, el momento de ternura desvaneciéndose rápidamente. «Luna, esto no es el momento ni el lugar». «Cuando lo será entonces», respondió ella, incorporándose ligeramente en la cama. «Llevo meses preguntándome si puedo confiar en ti, y ahora ya no tengo tiempo para dudas. Si tienes algún plan para quitarme a mi hijo, dímelo ahora». «¿Tu hijo?». La voz de Santiago se endureció mientras devolvía a Mateo a los brazos de una enfermera cercana. «Es nuestro hijo, Luna. Y todo lo que he hecho ha sido para asegurarnos de que tenga la mejor vida posible». «¿Asegurarnos?». Luna dejó escapar una risa amarga. «Ni siquiera sé qué significa eso para ti, Santiago. Desde el principio, todo esto ha sido un contrato para ti, algo que puedes controlar como cualquier otra parte de tu vida». Santiago apretó los puños, luchando por contener su frustración. «Todo lo que he hecho ha sido necesario. Tú aceptaste esto, Luna. Sabías en qué te estabas metiendo». «¿De verdad crees eso?», replicó ella, con la voz quebrándose ligeramente. «Acepté esto porque confié en tu palabra.
pero cada vez que me miras, siento que soy solo una pieza en tu plan. El enfrentamiento fue interrumpido por el llanto de Mateo, cuyo sonido llenó la sala. Ambos se quedaron en silencio, mirando al pequeño, cada uno cargando con su propia culpa y miedo. Finalmente, Santiago habló, su voz más suave pero cargada de peso. Luna, no quiero que esto se convierta en una guerra. Mateo no lo merece. Entonces demuéstrame que puedo confiar en ti, respondió ella. Santiago asintió lentamente, pero en su interior sabía que las palabras no serían suficientes. Tendría que demostrar con acciones que estaba dispuesto a cumplir con su promesa, aunque eso significara enfrentar las partes de sí mismo que había evitado durante años. Mientras Luna se recostaba, exhausta pero vigilante, Santiago salió de la sala. Caminó por el pasillo con Mateo en su mente y una mezcla de emociones que lo hacía sentir más humano y más frágil que nunca. Sabía que el camino que les esperaba sería todo menos sencillo. Los días posteriores al nacimiento de Mateo parecían tranquilos, pero bajo la superficie se gestaba una tormenta. Luna estaba alerta. Aunque Santiago había suavizado su actitud desde el parto, había algo en su comportamiento que la inquietaba. Las visitas frecuentes a su oficina, las llamadas que hacía a escondidas y su manera evasiva al hablar del futuro de Mateo encendían en ella una sensación de alerta. Una tarde, mientras Santiago estaba en la ciudad por asuntos de trabajo, Luna aprovechó la oportunidad para explorar su oficina. Sabía que él guardaba secretos y estaba decidida a descubrirlos. Mateo dormía en su cuna, y la casa estaba silenciosa, excepto por el crujido ocasional de las maderas bajo sus pies. El escritorio de Santiago estaba perfectamente organizado, como todo en su vida. Luna abrió cajones, hojeó carpetas y revisó documentos con rapidez pero con cuidado. Fue en el tercer cajón donde encontró lo que estaba buscando, una carpeta con el título Custodia Exclusiva. Con el corazón latiendo con fuerza, sacó los papeles y comenzó a leer. Las palabras parecían saltar de las páginas: custodia total, derechos limitados, contacto supervisado. Cada línea confirmaba sus peores temores. Santiago había planeado desde el principio quitarle a Mateo. Su promesa de permitirle estar en la vida del niño era una mentira cuidadosamente construida. Luna sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la oleada de rabia y dolor que la invadía. Pero cuando volvió a abrirlos, su determinación era clara. Horas después, Santiago regresó. La casa estaba inusualmente silenciosa. Entró en la sala de estar, esperando encontrar a Luna con Mateo, pero no había rastro de ellos. Al subir las escaleras hacia la habitación de Luna, sintió una punzada de preocupación. La puerta estaba entreabierta. Luna llamó, pero no obtuvo respuesta. Al entrar, vio que la cuna estaba vacía y que faltaban varias de las cosas de Luna. Sobre la cama, encontró la carpeta que ella había tomado de su oficina, junto con una nota escrita apresuradamente. Sabía que no podía confiar en ti. No permitiré que me quites a mi hijo. Mateo estará mejor lejos de ti y de tus mentiras. Santiago se quedó inmóvil, leyendo la nota una y otra vez. Por un instante, todo a su alrededor pareció detenerse. El control meticuloso que siempre había ejercido sobre su vida se había desmoronado en cuestión de horas. Mientras tanto, Luna, con Mateo en brazos, caminaba por una calle llena de gente en la ciudad. Había tomado un taxi hasta un barrio donde sabía que Santiago no pensaría en buscarla. Se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco, intentando calmarse. Mateo dormía plácidamente, ajeno al caos que los rodeaba. Te prometo que no dejaré que nadie te haga daño, murmuró, acariciando suavemente la mejilla del bebé. A pesar de su determinación, Luna no podía ignorar el miedo que la acompañaba. Sabía que Santiago tenía los recursos para encontrarla y que su lucha estaba lejos de terminar. De regreso en la casa, Santiago estaba sentado en su oficina, mirando la carpeta que Luna había dejado. Por primera vez, sintió el peso completo de sus decisiones. Había justificado sus acciones pensando que estaba protegiendo a Mateo, asegurándole un futuro estable, pero ahora veía con claridad lo que realmente había hecho.
Había traicionado la confianza de Luna, la única persona que se había atrevido a enfrentarlo, a desafiarlo a ser mejor. Y ahora, no solo la había perdido a ella, sino también al hijo que acababa de conocer. Más tarde esa noche, Santiago llamó a su abogado. «Necesito cancelar los términos de custodia en el contrato», dijo con voz tensa. «¿Cancelar?» «Santiago, esos términos fueron diseñados para proteger tus intereses», respondió el abogado, confundido. «No me importa», replicó Santiago, levantándose de su silla y mirando por la ventana. «Ya no se trata de intereses. Se trata de Mateo. Se trata de Luna. Haz lo que te digo». El abogado accedió, aunque con evidente desconcierto. Santiago colgó y permaneció frente a la ventana, observando las luces de la ciudad en la distancia. Sabía que su decisión no resolvería todo, pero era un primer paso para intentar recuperar lo que había perdido. En ese momento, Luna estaba en una pequeña habitación alquilada, arrullando a Mateo para que se durmiera. Sentía la angustia de no saber qué haría Santiago, pero también una chispa de esperanza. Había tomado el control de su destino y estaba decidida a luchar por su hijo. Mientras Santiago permanecía solo en la oscuridad de su mansión, el vacío de su frialdad finalmente lo alcanzó. Por primera vez, entendió lo que significaba perder algo que realmente importaba. Santiago no pudo dormir esa noche. Cada rincón de la casa parecía vacío, como si la ausencia de Luna y Mateo hubiese arrancado la vida del lugar. Se encontraba sentado en la oficina, con las luces apagadas, mirando el contrato modificado que había ordenado. Sin embargo, sabía que el papel no bastaba. Luna no confiaba en él, y con razón. Las palabras no serían suficientes para reparar el daño que había causado. Al amanecer, tomó su chaqueta y salió de la mansión. Su conductor lo esperaba, pero Santiago levantó una mano para detenerlo. «Hoy voy solo», dijo, y sin más explicaciones, subió a su propio coche. No tenía un plan claro, pero sabía dónde debía empezar. Luna había mencionado antes un barrio al que solía ir, un lugar lleno de mercados bulliciosos y calles estrechas donde los rostros se mezclaban en el caos de la ciudad. Santiago se dirigió allí, dejando atrás el lujo de su vida cotidiana. El barrio estaba vivo, con vendedores gritando ofertas, músicos callejeros tocando melodías improvisadas y el ruido constante de conversaciones y risas. Santiago se abrió paso entre la multitud, preguntando discretamente a quienes parecían conocer bien el lugar. Mostró una foto de Luna a un hombre que vendía frutas. ¿Ha visto a esta mujer?, preguntó, su tono más desesperado de lo que quería admitir. El hombre lo miró con cautela antes de negar con la cabeza. Santiago continuó buscando, enfrentándose a miradas curiosas y respuestas evasivas. Las horas pasaban, y su frustración crecía, pero no se permitió rendirse. Finalmente, en una pequeña plaza rodeada de árboles, vio a una figura familiar. Luna estaba sentada en un banco, con Mateo en brazos, arrullándolo suavemente mientras miraba a los niños jugar cerca de una fuente. Santiago se detuvo a cierta distancia, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Tomó aire profundamente y comenzó a caminar hacia ella. Luna lo vio antes de que él pudiera hablar. Sus ojos se estrecharon, y apretó a Mateo contra su pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz baja pero cargada de tensión. «Necesito hablar contigo», dijo Santiago, deteniéndose a unos pasos de ella. «Por favor, dame un momento». «No hay nada que decir», replicó Luna, poniéndose de pie. «Tú lo dejaste claro desde el principio. Esto era solo un contrato para ti, algo que podías manipular a tu favor. Pero Mateo no es un trato de negocios, Santiago». «Lo sé», dijo él, su voz quebrándose ligeramente. «Sé que cometí errores. Sé que te fallé. Pero estoy aquí porque quiero arreglarlo». «¿Arreglarlo?». Luna dejó escapar una risa amarga. «No puedes deshacer el daño que has hecho. Nunca planeaste dejarme estar en su vida. Me mentiste». Santiago bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Tienes razón. Hice cosas imperdonables. Pero no me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que ya era demasiado tarde». Luna lo miró con incredulidad,
pero antes de que pudiera responder, Santiago dio un paso hacia adelante y se arrodilló ante ella. La gente en la plaza comenzó a notar la escena, susurros y miradas curiosas se dirigían hacia ellos, pero Santiago no parecía preocuparse. «Por favor, Luna», dijo, su voz cargada de emoción. «Te lo ruego, dame una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. No quiero perder a Mateo, y no quiero perderte a ti». Luna parpadeó, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. El hombre frío y calculador que había conocido parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien vulnerable y genuino. «No es tan simple, Santiago», dijo ella finalmente, su voz suavizándose ligeramente. «No puedes aparecer aquí y esperar que todo se arregle con una disculpa». «Lo sé», admitió él, levantando la mirada hacia ella. «No espero que confíes en mí ahora. Pero quiero ganarme esa confianza. Haré lo que sea necesario». Luna se quedó en silencio, mirando a Mateo, quien dormía tranquilamente en sus brazos. Había una parte de ella que quería creer en Santiago, pero el miedo seguía ahí, recordándole lo que había pasado. «Esto no es por ti», dijo finalmente. «Es por Mateo. Él merece algo mejor que esta lucha constante». Santiago asintió, aceptando sus palabras. «Entonces dime qué necesitas, y lo haré. Haré lo que sea por él, y por ti». Luna no respondió de inmediato. La plaza seguía llena de vida a su alrededor, pero para ellos, el mundo parecía haberse reducido a ese momento. Sabía que aceptar su propuesta sería arriesgado, pero también sabía que no podía ignorar la vulnerabilidad que había visto en Santiago. «Esto no será fácil», dijo finalmente. «No espero que lo sea», respondió él. Mientras Luna se sentaba de nuevo en el banco, dejando un espacio entre ellos, Santiago entendió que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la redención. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Y aunque los espectadores comenzaron a dispersarse, ellos permanecieron en la plaza, dos personas intentando encontrar un nuevo camino en medio del caos de la vida. Luna observaba a Santiago desde el banco de la plaza. Aunque sus palabras habían sonado sinceras, el peso de las heridas que él le había causado seguía siendo demasiado fuerte para ignorarlo. Mateo, dormido en sus brazos, era el único recordatorio de lo que realmente importaba en ese momento. «¿Por qué debería creerte esta vez?», preguntó finalmente, su voz cargada de cautela. Santiago, aún de pie frente a ella, respiró hondo antes de responder. «Porque no tengo nada que perder, Luna. Todo lo que me importa está aquí, contigo y con Mateo». Luna soltó una pequeña risa amarga, negando con la cabeza. «Tú siempre has tenido todo, Santiago. Dinero, poder, control. ¿Cómo puedo confiar en alguien que lo ha usado todo para manipularme?». «Eso es lo que estoy intentando cambiar», respondió él, con un tono que parecía más implorar que justificar. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo demostrarte que no soy el mismo hombre que firmó ese contrato. Déjame intentarlo». Esa noche, Santiago no regresó a su casa. En cambio, se quedó en un pequeño hotel cerca del barrio donde Luna se encontraba. Quería estar cerca, pero no quería presionarla. Desde su ventana, observó las luces de la ciudad y pensó en todas las veces que había evitado enfrentarse a sus propios errores. El momento más claro de su transformación llegó al día siguiente, cuando tomó una decisión que llevaba años evitando. Levantó el teléfono y marcó un número que no había utilizado en mucho tiempo. «Hola, mamá», dijo cuando la voz al otro lado contestó. La conversación con su madre fue tensa al principio. Años de silencio y resentimiento colgaban entre ellos como un muro invisible, pero Santiago sabía que no podía pedirle a Luna que lo perdonara si él no hacía lo mismo con su madre. «Quiero verte», dijo finalmente. «Hay cosas que necesito decirte». Su madre aceptó la reunión y al día siguiente, Santiago se presentó en su modesto apartamento. La última vez que había estado allí, había sido para despedirse con una mezcla de ira y orgullo. Ahora, sentado frente a ella, sintió el peso de su propia arrogancia. «Te juzgué por cosas que no entendía», admitió, su voz temblando ligeramente. «Y en ese juicio, me alejé de ti y de todo lo que significabas para mí.
Su madre lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. Ahora entiendo lo difícil que debió ser para ti tomar las decisiones que tomaste, dijo Santiago, inclinándose hacia ella. Y lamento no haber estado allí para ti. Por primera vez en años, madre e hijo compartieron un abrazo que no necesitaba palabras. Santiago sintió que una parte de su corazón, esa que había estado cerrada durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a sanar. Esa tarde, Santiago buscó a Luna en el pequeño parque donde la había encontrado por última vez. Ella estaba allí, sentada en el césped mientras Mateo jugaba en una manta a su lado. Cuando lo vio acercarse, su expresión era neutral, pero él pudo notar el cansancio en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, aunque su tono carecía de la dureza que había mostrado antes. Quería que supieras algo, dijo él, sentándose a una distancia respetuosa. Hoy fui a ver a mi madre. Luna lo miró con sorpresa. ¿A tu madre, la misma mujer de la que no querías hablar? Santiago asintió. Pasé años alejándome de ella porque no entendía sus decisiones. Pensé que podía juzgarla, que sabía más que ella. Pero me equivoqué. ¿Y qué cambió?, preguntó Luna, claramente interesada pero sin bajar la guardia. Cambiaste tú, respondió él sin titubear. Me hiciste darme cuenta de que no puedo esperar que alguien confíe en mí si no soy capaz de enfrentar mis propios errores. Luna se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que Santiago estaba siendo honesto, pero el miedo seguía ahí, recordándole lo fácil que sería volver a caer en una trampa. No sé si puedo confiar en ti todavía, admitió finalmente, mirando a Mateo. Él es mi prioridad, Santiago. No puedo arriesgarme a que lo lastimes. No lo haré, dijo él con firmeza. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí, aunque me lleve el resto de mi vida. Por primera vez, Luna permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su interior. Sabía que Santiago tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que la redención no era un camino fácil para nadie. Está bien, dijo, levantando la vista hacia él. Te daré una oportunidad, pero con una condición. Lo que sea, respondió él sin dudar. Tienes que demostrarme que realmente estás dispuesto a cambiar. No con palabras, sino con hechos. Santiago asintió, aceptando su desafío con una determinación renovada. Sabía que este era solo el primer paso de un largo camino, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba avanzando hacia algo real. Pasaron semanas desde aquella conversación en el parque. Santiago trabajó incansablemente para demostrarle a Luna que sus intenciones habían cambiado. No solo modificó el contrato para asegurarle derechos plenos como madre, sino que también dedicó tiempo a estar presente en cada momento importante de la vida de Mateo. Luna observaba sus esfuerzos con cautela, pero también con una esperanza creciente. Una mañana, mientras tomaban café en el pequeño comedor de la casa donde Luna se había instalado temporalmente, Santiago rompió el silencio. Luna, he estado pensando en algo, dijo, dejando la taza sobre la mesa. Eso suena serio, respondió ella con una leve sonrisa, pero manteniendo el tono neutral. Quiero que encontremos un lugar donde podamos estar juntos. No como lo que era antes, no como un acuerdo, sino como una familia. Por Mateo. Por nosotros. Luna lo miró por un largo momento, tratando de leer más allá de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Solo si lo hacemos a mi manera, un lugar sencillo, lejos de todo lo que representa tu mundo de poder y control. Santiago sonrió, aliviado. Entonces lo haremos así. Encontraron una casa en las afueras de la ciudad, rodeada de campos y árboles frondosos. No era grande ni ostentosa, pero tenía lo necesario para empezar de nuevo. Luna se encargó de decorar los espacios con colores cálidos y detalles que hicieran sentir que esa casa era un hogar. Santiago, por su parte, se dedicó a construir un columpio en el jardín, algo que nunca habría imaginado hacer meses atrás. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el césped con un carrito de madera, Santiago y Luna lo observaban desde la terraza. Él estaba sentado con una taza de té en las manos, mientras ella revisaba un libro de recetas que planeaba probar.
Parece feliz, comentó Santiago, con la mirada fija en Mateo. Lo es, respondió Luna, cerrando el libro y girándose hacia él. Y eso es lo que importa. Santiago se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no fue fácil confiar en mí de nuevo. No lo fue, admitió Luna con sinceridad. Pero creo que valió la pena. No por ti ni por mí, sino por Mateo. Él merece esto. Santiago asintió, sabiendo que las palabras de Luna eran ciertas. No importaba lo difícil que había sido el camino, estaban allí, juntos, por el futuro de su hijo. Cuando el sol comenzó a descender, bañando los campos con tonos dorados y anaranjados, Mateo corrió hacia ellos con una risa contagiosa. Luna lo levantó en brazos y lo besó en la frente, mientras Santiago se acercaba para rodearlos con un abrazo. ¿Qué tal si hacemos una promesa?, sugirió Santiago. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó Luna, curiosa. Prometamos que, pase lo que pase, siempre pondremos a Mateo primero. Siempre seremos un equipo. Luna lo miró a los ojos, buscando la honestidad que había aprendido a reconocer en él. Finalmente, asintió. Prometido. Mateo, ajeno a las palabras de sus padres, soltó una carcajada mientras extendía los brazos hacia ambos. Y en ese momento, rodeados por el calor del atardecer y el sonido del viento entre los árboles, los tres sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Habían encontrado su nuevo comienzo. Una familia construida desde las ruinas de su pasado, lista para enfrentar juntos el futuro. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.